Desde el año nuevo, China comenzó a ejercer presión sobre Corea, exigiendo de inmediato que Corea respete el principio de una sola China. El presidente Lee Jae-myung realizará una visita de Estado a China del 4 al 7 de enero, y se interpreta que China está haciendo esto para exigirle que exprese una postura clara al respecto. Hoy vamos a analizar este tema a fondo, así que vamos a verlo de inmediato. Esta vez, China ejerció presión sobre Corea el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, Wang Yi, miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino y ministro de Relaciones Exteriores, tuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, para coordinar la agenda antes de la cumbre Corea-China, que se celebrará el 4 de enero. En ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que las relaciones entre Corea y China habían vuelto a la normalidad y al mismo tiempo lanzó duras críticas contra Japón. El ministro Wang Yi señaló que algunos sectores políticos de Japón intentan revertir la historia y glorificar los crímenes de invasión y colonización. Dijo confiar en que Corea actuaría responsablemente ante la historia y su pueblo, defendiendo la justicia internacional, y además presionó a Corea. Sobre Taiwán, presionó a Corea para que apoyara el principio de una sola China. El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, respondió que el presidente Lee Jae-myung valora mucho la cooperación con China y que Corea está firmemente comprometida con el desarrollo de una asociación estratégica de cooperación entre Corea y China. Además, reafirmó que Corea respeta la postura de una sola China y que esto no ha cambiado. Luego, el director general Wi Seong-ra lo mencionó en una conferencia de prensa el 2 de enero. El gobierno de Corea reiteró que respeta la política de una sola China y que actuará en consecuencia. Por supuesto, no es la primera vez que China ejerce este tipo de presión, ¿verdad? El 22 de diciembre, Corea y Estados Unidos consultaron sobre acuerdos de líderes, como submarinos coreanos y enriquecimiento de uranio. En respuesta, China protestó y también ejerció presión sobre Corea. Lin Chen, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el 22 de diciembre que espera que Corea sea cautelosa al cooperar en submarinos nucleares con Estados Unidos. China ha declarado en medios estatales que el desarrollo nuclear de Corea podría ser una amenaza grave y está aumentando la presión. Sin embargo, China permanece en silencio cuando Corea del Norte desarrolla submarinos nucleares. Esta vez, del 4 al 7 de enero, el presidente Lee Jae-myung realizará una visita de Estado a China. Pero el problema es que China está prácticamente exigiendo que Corea del Sur se una al frente anti-japonés, lo que pone a Corea en una situación incómoda. El conflicto entre Japón y China está aumentando. China continúa con ejercicios militares alrededor de Taiwán y aumenta la presión sobre la isla. Además, presiona a Corea del Sur, que solo observaba, para que defina su postura. Corea del Sur solo ha dado una opinión de principios. Con el aumento de presión sobre Taiwán, Corea del Sur también enfrentará más presión, y su diplomacia tiene varias preocupaciones. En la cumbre con China se tratarán temas como las estructuras en el Mar Amarillo. Por otro lado, actualmente el nivel de simpatía hacia China está en su punto más bajo. En una encuesta de opinión pública realizada conjuntamente por el Chosunilbo y la Universidad Nacional de Seúl, se confirmó que el nivel de simpatía hacia China se ha reducido a la mitad en comparación con hace 10 años. En 2015, la simpatía hacia China era de 23.1, la más alta tras Estados Unidos, pero ahora bajó a 12.9, reduciéndose a la mitad. El fenómeno surgió por la presión constante de China sobre Corea. De hecho, el porcentaje de personas que respondieron negativamente sobre China fue del 56.8%, superando la mitad. El porcentaje de quienes respondieron que tenían una opinión muy negativa fue del 29.5%. Entre ellos, la generación joven de 18 a 29 años veía a China de manera muy negativa. La percepción negativa sobre China en este grupo alcanzó un asombroso 91%. El nivel de presión de China sobre Taiwán está aumentando rápidamente, a un grado que es difícil de comparar con el pasado. Ahora las acciones militares se usan cotidianamente, no solo advertencias diplomáticas o mensajes políticos. El ejército chino anunció oficialmente que realizará ejercicios militares a gran escala y disparos con munición real en 5 áreas marítimas y aéreas alrededor de Taiwán antes y después del día 31. Este anuncio en sí ya está funcionando como una fuerte señal de presión no solo para Taiwán, sino también para los países vecinos y la comunidad internacional. Si vemos el contenido de los ejercicios que el ejército chino ha hecho público, la intención es bastante evidente. Se basan en patrullas de preparación para el combate de la Fuerza Aérea y Naval, y han establecido como tareas principales la toma del control total, el bloqueo de puertos clave y áreas estratégicas, así como la intercepción tridimensional en la periferia. Se evalúa
que esto no es simplemente un ejercicio de defensa, sino que se acerca más a un escenario operativo que asume una situación de conflicto real. En particular, el bloqueo de puertos y la interceptación periférica son formas típicas de presión militar para aislar a Taiwán, y se percibe la intención de paralizar simultáneamente la economía y el suministro militar de Taiwán en caso de emergencia. Este es considerado el caso más cercano a Taiwán entre los ejercicios recientes realizados por China. 35 aviones militares chinos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y 13 buques de guerra ingresaron a las aguas contiguas de Taiwán. Hasta ahora, este ejercicio militar ha tenido el mayor alcance. Lanzaron drones y publicaron videos del centro de Taipei, la capital. China también mostró un mensaje amenazante de que, si así lo desea, puede tomar el control del espacio aéreo de Taipei. Además, 27 cohetes lanzados por el ejército chino cayeron en las aguas del norte y suroeste de Taiwán. Estados Unidos tampoco está tomando a la ligera este ejercicio de cerco de China alrededor de Taiwán. El gobierno de Estados Unidos ha criticado públicamente que las acciones militares de China están elevando innecesariamente las tensiones en la región. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló oficialmente que las actividades militares que China está llevando a cabo contra Taiwán y los países vecinos no están estabilizando la situación, sino que, por el contrario, están aumentando las tensiones. Además, Estados Unidos expresó su firme apoyo a la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y declaró claramente su oposición a cualquier intento de cambiar unilateralmente el statu quo mediante la fuerza o la coerción. En particular, esta postura es significativa porque es la primera vez que la administración de Donald Trump emite una respuesta oficial sobre los ejercicios militares de China para rodear Taiwán. Que Estados Unidos rompa el silencio y haga declaraciones públicas indica que ve muy graves los movimientos recientes de China. Para Estados Unidos, esto no solo implica a Taiwán, ¿cierto? El estrecho de Taiwán es ahora la principal línea de competencia entre Estados Unidos y China, y su inestabilidad impacta la seguridad de Asia Oriental. Estados Unidos cree que China busca reorganizar el orden de poder presionando a Taiwán, y si no se controla, aliados como Japón, Corea y Filipinas podrían verse afectados. Por eso, la expresión que Estados Unidos enfatiza repetidamente es la oposición al cambio del status quo. En otras palabras, está enviando un mensaje a China de que no tolerará intentos de cambiar el orden actual por la fuerza. En este proceso, la posición de Corea es bastante importante desde la perspectiva de Estados Unidos. Corea es un país clave que se encuentra geográficamente en la retaguardia del estrecho de Taiwán y ya desempeña un papel fundamental en el sistema de seguridad regional a través de la presencia de las fuerzas estadounidenses en Corea y la alianza entre Corea y Estados Unidos. En una crisis en el estrecho de Taiwán, Corea tendrá un papel crucial militar, logístico y estratégico. Por lo tanto, si Corea muestra una actitud demasiado pasiva respecto al problema de Taiwán, Estados Unidos inevitablemente tendrá que cuestionar la confianza en la alianza. Por eso, una palabra o expresión no se ve solo como retórica diplomática, sino como señal estratégica. La razón más citada para estos movimientos militares de China es la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos decidió vender a Taiwán varios tipos de armas, incluyendo High Mobility Artillery Rocket System drones suicidas y otros, por un valor de aproximadamente 16.4 billones de wons. Esta cantidad es una de las mayores ventas de armas individuales de Estados Unidos a Taiwán. En 2019, bajo Donald Trump, se vendieron aviones F-16 por 11.8 billones de wones. Este nuevo paquete de armas es posiblemente el mayor en la historia. China reaccionó, tan sensible por la naturaleza de las armas vendidas. El High Mobility Artillery Rocket System es un sistema de armas cuyo poder ya ha sido demostrado en la guerra de Ucrania. Es un medio de ataque de largo alcance que combina movilidad y precisión al mismo tiempo. A esto se suman los misiles antitanque, Javelin y varios tipos de drones suicidas, lo que lleva a la evaluación de que la capacidad de defensa de Taiwán se ha fortalecido aún más. Estas armas, inevitablemente, representarían una carga considerable si el ejército chino intentara un desembarco o una operación de maniobra a gran escala. Desde la perspectiva de China, la venta de estas armas solo puede interpretarse como un acto que apoya de hecho la tendencia independentista de Taiwán. El gobierno de Chugo ha definido el asunto de Taiwán como un asunto interno y ha mostrado una fuerte oposición a la intervención de fuerzas externas. También predomina la interpretación de que este ejercicio militar no es simplemente una demostración de fuerza, sino un mensaje de advertencia dirigido tanto a Estados Unidos como a Taiwán. Se considera que demostrar con acciones que si siguen las ventas de armas, la presión militar también crecerá. También destaca la reacción de Taiwán.
Lin Jiaryong, ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, expresó su sincero agradecimiento por el apoyo a largo plazo de Estados Unidos a la seguridad regional y a la capacidad de defensa propia de Taiwán en relación con esta venta de armas. También enfatizó que Estados Unidos, en su nueva estrategia de seguridad nacional, está dando importancia a la posición estratégica de Taiwán y está llevando a la práctica su política de disuadir conflictos en el estrecho de Taiwán mediante el fortalecimiento de la capacidad militar y dio la bienvenida a estas acciones. Esto muestra que Taiwán ve el apoyo de Estados Unidos como garantía de seguridad a largo plazo, no solo algo temporal. Al final, la situación actual no es simplemente un problema entre China y Taiwán, sino que se está expandiendo a un asunto conectado con todo el orden internacional, incluyendo a Estados Unidos. China está mostrando su superioridad militar a través de ejercicios militares, mientras que Estados Unidos intenta equilibrar la situación aumentando la capacidad de defensa de Taiwán mediante la venta de armas. El estrecho de Taiwán se vuelve cada vez más sensible, y una mala interpretación podría afectar a toda la región. En el futuro, la dirección que tomen los ejercicios adicionales de China y las acciones posteriores de Estados Unidos, así como las decisiones que tome Taiwán en medio de esto, serán factores clave para determinar el panorama de seguridad en Asia Oriental. China ha comenzado a ejercer presión sobre Corea del Sur. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.